Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con diagnóstico y en este caso vamos a hablar de diagnóstico etiológico. Como su nombre lo indica, etiología significa causa. Y entonces el diagnóstico etiológico es el intento de determinar la causa responsable de una anomalía dentomaxilofacial. Cuando realizamos el diagnóstico etiológico, vamos a ir analizando en nuestro paciente cuáles fueron las causas que actuaron en su persona desde el momento del nacimiento en adelante. Por lo tanto, debemos determinar en qué periodo de la vida actuó la noxa, si hubiese sido una noxa, sobre esa persona. Si esa causa que generó la alteración que estamos analizando se produjo durante el periodo de la fecundación, vamos a decir que son causas hereditarias. Si se produjeron durante el periodo en el que el ser se estaba formando en el seno materno, decimos que son causas congénitas. Y si se produjeron después del nacimiento, son las causas adquiridas. Dockrell realizó una ecuación etiológica demostrando que las causas van a actuar en el tiempo sobre distintos tejidos produciendo resultados. Esas causas, que pueden ser predisponentes o desencadenantes, que actuaron en ese tiempo pre o postnatal sobre los tejidos de forma primaria o secundaria, pueden producir resultados únicos o combinados. A su vez, como dijimos antes, esas causas hereditarias, congénitas o adquiridas pueden actuar en un tiempo continuo o intermitente o actuar a distintos niveles sobre el tejido neuromuscular, sobre el tejido dentario, sobre el tejido óseo o el tejido blando, generando resultados como son las malformaciones, las maloclusiones o las displasias óseas. La herencia, como sabemos, es la transmisión a través de los genes de las características propias de la especie. Y entre los caracteres heredados los hay fisiológicos y patológicos. Dentro de esos caracteres fisiológicos están a nivel bucal la forma y el tamaño dentario, el ancho y la longitud de los arcos, el alto del paladar, la erupción y el recambio, la forma y el tamaño de los maxilares. Y dentro de las causas hereditarias patológicas se encuentran las anomalías de número, como son, por ejemplo, dientes de más, como los supernumerarios, la falta de gérmenes dentarios, como la anodoncia, o la falta de algunos elementos dentarios, como las oligodoncias. También las anomalías de volumen, como son la macrodoncia, la microdoncia, los dientes conoides. Las anomalías de la oclusión, como son las clases 1, las clases 2 y las clases 3. La presencia de diastemas o verget muy marcados y la presencia de frenillos limitantes que generan maloclusiones. Por ejemplo, este frenillo inserto tan a nivel gingival produce un diastema que con el tiempo va a provocar una falta de cierre de ese diastema, de esa línea media, porque ese diastema está generado por un frenillo inserto muy hacia la espina, y entonces a veces incluso radiográficamente se observa una
imagen de espina bífida porque las fibras están insertas muy profundamente y por lo tanto hay que desinsertarlas quirúrgicamente para permitir que esos elementos dentarios permanentes logren encontrar la longitud del arco que les corresponde y la ubicación que les corresponde. También frenillos labiales insertos en las zonas de la encía libre traccionan esa encía libre hacia abajo, si fueran inferiores, dejando al descubierto la parte cervical radicular y provocando retracciones gingivales que con el tiempo van permitiendo que la parte de la tabla ósea vestibular vaya reabsorbiéndose y generando incluso enfermedades periodontales y a veces la movilidad del elemento dentario, ya que no le está permitiendo a esa encía libre ubicarse correctamente en la zona que le corresponde. Por lo tanto, también hay que eliminar esa inserción tan alta en este caso, como en este caso. Y hablando de los frenillos linguales, observamos que si el frenillo genera una limitación de la movilidad lingual tan grande, impide que esa lengua cumpla con su papel de evitar los movimientos centrípetos que generan los músculos faciales y por lo tanto va a permitir la instalación de degluciones atípicas y respiraciones bucales que van a producir el desequilibrio de ese sistema de Brody. ¿Recuerdan ustedes cuando aprendieron, cuando estuvieron estudiando lo que son las funciones normales? En ningún momento podemos permitir que la postura lingual tenga esta situación. También lo observamos cuando hicimos el calco de la teleradiografía de perfil en la parte de los tejidos blandos, cómo se observaba la lengua en una postura muy baja cuando el paciente tiene respiración bucal, ya sea por una anquiloglosia o por otras situaciones que generan esa postura lingual tan baja. Entonces, vamos a ver cómo clasificar y evaluar la anquiloglosia, que es generada por una inserción muy alta del frenillo lingual y que impide la movilidad lingual y la función correcta de toda la estructura del sistema de Brody. Entonces, vamos del grado 0 al grado 4, de lo normal a lo anormal, lo mismo que la clasificación de Lorenz-Kutlu, que evalúa la longitud de lengua libre, que ya vamos a ver cómo se evalúa. Y él lo clasificó en tipo 0, 1, 2, 3 y 4. Con respecto a la movilidad lingual, evaluamos que una movilidad lingual grado 0 era cuando el paciente realizaba una apertura máxima y podía elevar la lengua hasta tocar la parte del paladar por detrás de los incisivos superiores, sin sin movilizar la mandíbula. El grado 1 de movilidad lingual corresponde a esa lengua que se eleva recorriendo solamente las 2/3 partes de la distancia entre lo que son los incisivos inferiores y el paladar duro. El grado 2 es cuando la punta de la lengua logra solamente recorrer la mitad de la trayectoria de esa apertura bucal y por lo tanto está muy limitada en sus funciones. Con respecto al grado 3 es cuando la punta de la lengua sobrepasa ligeramente los bordes incisales de los incisivos inferiores y el grado 4 es cuando la anquiloglosia es total y la punta de la lengua no logra realizar la movilidad normal, encontrándose así muy limitada. La longitud de lengua libre, que según lo evaluó el doctor Kutlu, él mide con un calibre desde la punta de la lengua, que es el límite entre la lengua de papilada y la lengua papilada dorsal, hasta donde el frenillo lingual concluye con su inserción.
Esa longitud de lengua libre, para considerarse normal o clínicamente aceptable, tiene que ser mayor de 16 milímetros. Y luego el tipo 1, que va a ser considerado una anquiloglosia media, cuando la longitud de lengua libre va de 12 a 16 milímetros. El tipo 2, cuando la anquiloglosia es moderada y va de 8 a 11 milímetros. El tipo 3, cuando es considerada anquiloglosia severa, cuando la longitud de lengua libre es de 3 a 7 milímetros. Y el tipo 4 es cuando la anquiloglosia es total o completa y esa longitud de lengua libre es menos de 3 milímetros. Veamos ahora dos hermanos gemelos que heredaron esa anquiloglosia parcial y a quienes se les provocó una postura lingual baja y por lo tanto una respiración bucal. Este niño es gemelo con otro que ya van a ver y veamos las características faciales que tiene este paciente. Este paciente tiene, como dijimos, una respiración bucal. Tiene labios separados, labios resecos, queilitis angulares. Además, si observan bien la facie, tiene una simetría facial, tiene un ojito más bajo que el otro, tiene las narinas levantadas, tiene un poco desarrollo de pómulos, ojeras, ojitos tristes, ese puntillado del mentón, cuando el paciente pretende cerrar la boca, hace un puntillado mayor. Fíjense ustedes el grado de anquiloglosia, un grado 2, llega hasta la mitad del recorrido. Tiene un overjet muy marcado, tiene un maxilar superior triangular, un paladar profundo, rugas palatinas muy marcadas y un arco inferior bastante semicircular. ¿Por qué? Porque la lengua descansa en esta zona y lo va estimulando, dándole esa forma de arco. Veamos a su hermano gemelo. Tienen las mismas características, si bien este hermanito no tiene la simetría que tenía el otro. Pero igual, boca entreabierta, labios resecos, queilitis angular, ojitos tristes, ojeras, poco desarrollo de pómulos, puntillado del mentón, anquiloglosia grado 2, paladar profundo, rugas palatinas marcadas, forma más bien triangular de ese maxilar, un arco inferior muy redondeado, muy normal, un overjet marcado y una relación ya de clase 2 por la relación de borde a borde que tiene esos primeros molares permanentes. La rotación de ese primer molar que ya está mostrando la mesialización de los sectores posterolaterales. La rotación de ese primer molar superior. Este es otro paciente que tiene anquiloglosia total y observen ustedes cómo al deglutir o al tratar de cerrar los labios realiza ese puntillado del mentón que hablábamos antes. Esta facie de mordida abierta anterior, esos ojitos tristes, esas ojeritas bien marcadas, las narinas levantadas, ese paladar que se empieza a profundizar y esas arrugas palatinas tan marcadas. Fíjense el frenillo hasta dónde llega su inserción. Y la interposición que el paciente realiza lingual, pero lo hace como unilateralmente, ¿no? Hacia un lado más que del otro. Y el gran overjet aumentado que el paciente presenta. Este es otro paciente con anquiloglosia parcial que también observamos la anomalía a nivel de la oclusión y observen que el único movimiento que puede realizar es sacar la lengua, pero no puede sacar la punta de la lengua que queda como enroscada en el piso de la boca. Esta imposibilidad de poder movilizar la lengua correctamente hizo que el paciente no pronunciara ninguna palabra.
y llegó a los 5 años a la consulta, ya teniendo que casi ingresar al primer grado sin articular palabra. Fíjense ese paladar, cómo se está profundizando también, y esas arrugas marcadas, como denotan una postura lingual muy baja. Bueno, la mamá había consultado con varios médicos, con varios pediatras, y ninguno le había dicho que ese niño debía operarse urgentemente ese frenillo lingual para poder movilizar la lengua correctamente y poder relacionarse con el mundo en una forma normal. Otro síndrome que debemos conocer y que son síndromes que presentan alteraciones a nivel bucal es el síndrome de Cri-du-Chat, que tiene también otro nombre, como es el síndrome del maullido del gato, por el tipo de grito que el paciente, o de llanto que el paciente realiza. Son anomalías estructurales cromosómicas que se caracterizan por la rotura de los cromosomas. Son pacientes que tienen orejas de implantación baja, que siempre son característicos en los síndromes. Tienen pliegues en los epicantos bien marcados, tienen hipertelorismo, que es cuando el paciente mueve los ojitos sin poder dejar quietos, sin poder dejar fija la mirada. Tienen retraso mental grave, malformaciones cardíacas, y particularmente tienen una mandíbula muy pequeña y hundida, bajo peso al nacer y un crecimiento muy lento. Por supuesto que todo esto trae graves problemas de maloclusiones. Otro síndrome que también genera a nivel bucal alteraciones es el síndrome de Williams, que es un raro trastorno genético causado por la falta de la elastina, que es una proteína que le permite elasticidad a los vasos sanguíneos y a los tejidos corporales. Los síntomas que ese paciente tiene es el problema con el desarrollo general, tiene carita de persona mayor, tiene retraso en el desarrollo del lenguaje, muchos problemas alimenticios y digestivos, como cólicos, reflujos y vómitos, trastornos en el aprendizaje, retraso mental que va desde leve a severo, tiene una estatura baja, un tórax hundido y por lo tanto una baja o una poca capacidad respiratoria, tiene un puente de la nariz aplanado, la nariz muy pequeña y elevada hacia arriba, tiene labios prominentes y la boca generalmente abierta. Fíjense este niño cómo tiene lateralidad mandibular, fíjense en el labio se nota esa lateralización mandibular. El síndrome de Treacher-Collins, que es la disostosis mandibular, es cuando está alterado el primer arco faríngeo, donde hay una falta de desarrollo de esa mandíbula y tiene además una mandíbula muy pequeña, tiene defecto en el párpado inferior como es el coloboma, tiene vello del cuero cabelludo que se extiende hasta las mejillas, presenta un paladar hendido también, tiene la parte externa del oído anormal o casi totalmente ausente y también la falta de la formación del pabellón de la oreja. Se transmite también de padres a hijos. Si ustedes observan, este papá con su niña tienen exactamente el mismo síndrome. Y fíjense, aquí está el coloboma que decíamos, que es la falta de unión de los procesos maxilares con los procesos laterales. A este niño también le tuvieron que hacer traqueotomía porque tienen serios problemas respiratorios. Esta otra niña también tiene, fíjense radiográficamente cómo se observa la falta
de la formación de ese cóndilo unilateralmente, también del pabellón de la oreja, y tiene como un esbozo de pabellón y probablemente no tenga ni el conducto auditivo. Entonces no se observa el conducto auditivo en la radiografía, aunque tampoco es muy clara. Fíjense la protrusión que tiene el overjet tan marcado, y observen en esta ortopantomografía como la falta de desarrollo de esa hemimandíbula, sobre todo de lo que es la rama mandibular y el cóndilo. Entonces, con el correr del tiempo, si ustedes observan también a nivel de las fosas nasales, cómo se nota esa gran asimetría que tiene de todo ese lado, que presenta de ese lado. Si lo dejamos prosperar, cada vez va a ser más notoria esa asimetría, porque la parte normal crece normalmente y la otra parte tiene un desarrollo mucho más lento, y por lo tanto va a ser cada día más grande esa desarmonía. Entonces hay que tratarlo ortopédicamente y quirúrgicamente. El síndrome de Pierre-Robin es otro de los síndromes que tienen una presencia a nivel bucal. Es una afección presente al nacer, en la cual el bebé tiene una mandíbula muy pequeña. Tiene una lengua replegada hacia la garganta, dado la mandíbula tan pequeña que tiene y la dificultad respiratoria. Puede tener fisura del velo del paladar. Esa abertura produce asfixia, por lo tanto tiene también un paladar alto y arqueado. Como dijimos, una mandíbula muy pequeña con un mentón retraído. La mandíbula está muy, muy atrás, cerca de la garganta. Tiene dientes natales y tiene una lengua grande en comparación con la mandíbula que presenta. Fíjense que prácticamente no se ve la mandíbula del paciente. Si bien se observa un crecimiento de toda su parte superior prácticamente normal, la parte mandibular está totalmente desfasada con respecto al crecimiento del maxilar. El síndrome de Cruzón o disostosis cleidocraneal es el cierre precoz de las suturas craneales. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiaron crecimiento y desarrollo, primero, antes de hablar de las suturas, tuvieron que enumerar las fontanelas. Las fontanelas son espacios de tejido conectivo que hay entre estructura ósea y estructura ósea de la calota craneal, que le permite a ese sistema nervioso y a ese tejido nervioso crecer hasta alcanzar el 100% de su crecimiento. ¿Se acuerdan también que habíamos hablado de la curva incremental de crecimiento desde el nacimiento? ¿Qué tejidos estaban más formados que otros? Dijimos que el tejido linfático era el más formado porque ese paciente salía a la vida y necesitaba defensas. Entonces todo el tejido linfoideo estaba un 120% desarrollado, mientras que el tejido nervioso estaba desarrollado en un 70%. Por lo tanto, para eso les hemos dado esos datos, para que ustedes vean cómo un tejido necesita seguir desarrollándose después del nacimiento y cuáles son las estructuras que se lo van a permitir o no según actúen las causas sobre esos sistemas. Entonces, si el sistema es normal y las causas son fisiológicas, todo va a actuar normalmente. Pero si, por ejemplo, la noxa actuó a nivel de esas suturas, generando un cierre rápido de esas suturas y no permitiendo a esas fontanelas la elasticidad que necesitan para que el sistema nervioso termine de desarrollarse, entonces vamos a tener este síndrome que es el de Cruzón, que es la disostosis cleidocraneal. El cierre prematuro de esas suturas
hace que los tejidos blandos que forman parte de ese sistema nervioso, como es por ejemplo el nervio óptico y los globos oculares, sean empujados a través de todo ese sistema rígido que es la calota craneana hacia afuera, a través de las cavidades orbitarias. Entonces el paciente tiene esa característica de gran exoftalmia. Por eso inmediatamente el neonatólogo palpa esas estructuras. Muy bien, continuemos. La hipoplasia mandibular también es otro síndrome que tiene una implantación baja de los pabellones de las orejas y tiene una falta de crecimiento mandibular, una mandíbula muy pequeña, con un overjet muy marcado y por supuesto todos los problemas respiratorios que eso trae como consecuencia, como veíamos antes en el síndrome de Treacher-Collins, sin ser un síndrome de Treacher-Collins, porque esta niña tiene su conducto auditivo, su pabellón de la oreja normalmente formado, pero tiene una mandíbula tan pequeña y tan retrusiva que hace que la lengua esté ocupando las zonas del aparato respiratorio y por lo tanto necesitan hacerle estas traqueotomías. El síndrome de Down es otra alteración cromosómica hereditaria causada por la presencia de un cromosoma de más, como es el cromosoma 21. Siempre con esos rasgos morfológicos característicos, con la disminución de la capacidad mental que varía según los individuos, además de tener macroglosias que generan una postura lingual muy baja, problemas respiratorios, una disfunción respiratoria y además al tener esa postura lingual tan baja van modelando la mandíbula para llegar a una casi clase 3. La mayoría de los pacientes con estas características suelen tener clases 3. Por la falta también del desarrollo de ese maxilar contra el hiperdesarrollo que empieza a tener esa mandíbula, lógicamente. También tienen problemas cardíacos muy severos y tienen una sobrevida de hasta los 40 años. Hay alteraciones de los pacientes con síndrome de Down que les permiten prácticamente tener una vida bastante normal y eso también se debe a la severidad de su alteración. Con respecto a las causas congénitas, son aquellas que se manifiestan, como dijimos, en el seno materno sin tener relación con los genes. Las hay embrionarias o maternas. Las embrionarias son aquellas que se producen con respecto a la malposición del feto en el útero, en relación a lesiones de origen desconocidos, por ejemplo el labio leporino y las fisuras, que son noxas que actúan cuando el bebé se está formando. Incluso la mamá ni siquiera muchas veces sabe que está embarazada porque son lesiones y noxas que actúan en los primeros momentos de la gestación y van a generar este tipo de lesiones. Las tortícolis, la falta de desarrollo del primer arco faríngeo, la parálisis facial, mientras que las causas maternas son aquellas que afectan a la madre y que indirectamente afectan al bebé. Entonces, una alimentación deficiente que la madre tenga va a afectar a ese bebé, también la utilización de drogas, también traumas que la mamá haya recibido o radiaciones por enfermedades que deba recibir, fibromas que
ocupan el espacio que debería estar ocupando ese embrión. Enfermedades generales de la madre como la rubiola y la varicela, que traen trastornos severísimos en el niño. Muy bien. Veamos la clasificación de esas fisuras de las que hablábamos recién. Ustedes recuerdan cuando analizamos la formación de la cara y los distintos procesos que la formaban. Fuimos evaluando que cada estructura se iba uniendo a la otra en un tiempo determinado y en un periodo determinado se iba produciendo la separación de la cavidad nasal de la cavidad bucal, la horizontalización de las prolongaciones palatinas, cómo se producía primero la premaxila y luego esas prolongaciones palatinas del hueso maxilar se iban horizontalizando para separar la cavidad bucal de la cavidad nasal y cómo todo se iba armando, todas esas estructuras faciales se iban uniendo para producir la cara del individuo. Entonces, para poder explicar qué ocurre cuando se produce una fisura, debemos conocer cuáles son los procesos que se producen en ese momento en que la noxa actúa. La noxa todavía es desconocida, pero sabemos que se produce cuando estos procesos frontonasales y faciales se van formando. Fíjense que el proceso nasal medio o frontonasal tiene las coanas muy separadas en un principio, al igual que las cavidades oculares están ubicadas a los lados de lo que sería después la cara. Conforme se van uniendo, se van acercando a la línea media, sobre todo el proceso frontonasal o nasal medio, se va generando como una invaginación del propio tejido y al unirse en el medio queda formado el puente de la nariz, queda formado el filtrum del labio superior y por dentro la premaxila. Cuando ese propio proceso frontonasal en su invaginación no termina de unirse, se genera una fisura que la denominan labio leporino. Es muy rara y es cuando la noxa actúa muy tempranamente en la formación de este proceso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de fisuras en general, hablamos de fisuras laterales, uni o bilaterales, porque es la falta de unión del proceso frontonasal o proceso nasal medio con los procesos maxilares. Por eso siempre vamos a tener fisuras unilaterales, uni o bi, pero siempre laterales. Veamos ahora una de las tantas clasificaciones que hay de fisuras, y una de ellas es la clasificación de Bo, que habla de 4 tipos de fisuras. El primer tipo de fisuras es la fisura de paladar blando o úvula bífida. Esto se produce cuando la noxa actúa muy tardíamente en el tiempo y cuando ya se han fusionado todos los procesos y solamente falta la fusión de esta zona y bueno, gracias a Dios actúa en ese periodo tan tardío. Ahora, cuando actúa un poco más tempranamente, ya va a afectar al paladar blando y al duro por la línea media, porque aquí está afectando a las prolongaciones palatinas del hueso maxilar. Con respecto a la tercera categoría, que sería la fisura de paladar blando, duro, labio y labio, hasta llegar a la fosa nasal, es unilateral. ¿Ven? Como yo les decía antes, va recorriendo el trayecto
de la unión de esos procesos nasal medio y maxilar. Y entonces, luego tenemos la más grave de la clasificación de Vogt, que sería paladar blando, duro y labio bilateral. Y deja esa premaxila libre, digamos. Y aquí observamos distintas formas de fisuras labio-alveolo-palatinas. Unilaterales, por ejemplo, aquí tenemos a Joaquin Phoenix, a Viggo Mortensen, que también tienen fisuras muy bien resueltas. Esta mejor resuelta que esta, que tiene como una brida de cicatrización mucho más marcada, pero también muy bien resueltas. Y observemos esta otra que es bilateral. Bueno, a ver, aquí. Fíjense cómo queda la parte del filtrum del labio superior y la premaxila y todo lo que es la formación de la punta de la nariz y el dorso de la nariz libres. Muy bien. Aquí tenemos entonces el leporino, que era el que yo les comentaba recién, que es cuando se produce esa falta de unión entre el proceso, entre ambos lados del proceso frontonasal o nasal medio. Veamos ahora las causas adquiridas, que son aquellas que se presentan después del nacimiento por la acción de agentes exógenos o endógenos que nada tienen que ver con los factores hereditarios ni con las causas congénitas. Los hay de orden general, proximal y local. Veamos entonces cuáles son las causas adquiridas generales. Por ejemplo, trastornos nutritivos en calidad y cantidad. Un niño que no está teniendo una correcta nutrición ni en cantidad ni en calidad. Niños que tienen anemias o enfermedades graves. Niños que nacen con alteraciones de las glándulas de secreción interno, por ejemplo la tiroides. Y las causas adquiridas locales, ¿cuáles van a ser? Todas aquellas que producen alteraciones a nivel de la cavidad bucal, a nivel dentario. Por ejemplo, pérdida prematura de dientes primarios, malas obturaciones, caries proximales que permiten la mesialización de los elementos permanentes al erupcionar, anquilosis, que también sumergen al elemento primario y no permiten ni la exfoliación de estos ni la erupción del diente permanente, vías anómalas de erupción y la retención de dientes primarios, producto a veces de las anquilosis de los propios dientes primarios. Veamos ahora cuáles son las causas adquiridas proximales. ¿A qué se refiere con proximales? Causas que actúan a nivel, por ejemplo, de fosas nasales o de cavidades, por ejemplo, de lo que es la faringe o la epiglotis, o de amígdalas, que van a generar trastornos que actúan también modificando la función y por lo tanto las características de esa cavidad bucal. Entonces, la respiración bucal, por ejemplo, con obstrucción de vías aéreas. La respiración bucal con obstrucción de vías aéreas puede ser una obstrucción de vía aérea alta, como por ejemplo la presencia de vegetaciones a nivel de las fosas nasales o de adenoides en las paredes de la faringe posterior, en la pared posterior de la faringe, mejor dicho, pólipos en las fosas nasales, rinitis por alergias, desviaciones del tabique nasal, hipertrofia de los cornetes también por problemas alérgicos y obstrucciones de vías respiratorias medias como es la amigdalitis.
Observemos cómo la amigdalitis puede generar una postura lingual baja que comienza a producir un desequilibrio en el sistema de Brody. La succión del dedo, el uso de chupetes, mamaderas, la deglución disfuncional o atípica, a veces simplemente por la instalación de un hábito, el mordisqueo del labio, de carrillos, la onicofagia, la interposición lingual, todos producto de situaciones proximales. Fijémonos, por ejemplo, un paciente que tiene amigdalitis y que produce una obstrucción de la vía respiratoria y genera una posición lingual baja y adelantada. Fíjense estas amígdalas purulentas que obstruyen prácticamente el istmo de las fauces y al ser tan purulentas son dolorosas. Entonces el paciente protruye y baja la lengua y entonces está generando una postura lingual baja y además una interposición lingual por protruirla, que también a veces genera una mordida abierta anterior o un aumento del overjet que decíamos antes, una separación bucal de los labios y entonces una apertura bucal que trae como consecuencia la ruptura del equilibrio de Brody. Fíjense, observemos por qué decíamos antes una obstrucción de las cavidades supraglóticas. Cuando tenemos alteraciones a nivel de fosas nasales, tenemos obstrucción de vías respiratorias altas, ¿sí? Las vegetaciones, los pólipos, la rinitis, los adenoides de la amígdala faríngea que se encuentran en la pared faríngea posterior, y el aumento de esa adenoide va a ir obstruyendo el paso del aire y por supuesto el paciente que no puede inhalar y permitir que el aire pase correctamente va a abrir la boca y va a posicionar la lengua baja. Las las amígdalas palatinas o linguales que se encuentran en la orofaringe o mesofaringe van a ser alteraciones de la vía aérea media, y todo lo que sea alteraciones de la vía aérea inferior están ubicadas en la hipofaringe. Esas serían las cavidades supraglóticas que ustedes estudiaron cuando analizaron las funciones normales. Un paciente que tiene una obstrucción de vía respiratoria alta, como dijimos recién, con adenoides de pequeño tamaño o de un tamaño mayor, van comenzando a posicionar la lengua diferente de una posición normal, que sería apoyada en toda la cara, digamos la pared del paladar duro por detrás de los incisivos. Y fíjense este paciente cómo posiciona la lengua baja y adelantada, generando una mordida abierta anterior. Baja y adelantada. ¿Sí? Entonces, todas estas características van produciendo situaciones que generan alteraciones a nivel facial y bucal. Este chico tiene una obstrucción también de vías respiratorias altas. Tiene un síndrome de microrrinodisplasia. Microrrino, una nariz pequeña, displasia. Entonces, tiene una fascia adenoidea, porque es un paciente que tiene adenoides, vegetaciones. Fíjense cómo esa obstrucción nasal crónica genera unas narinas levantadas, abiertas como buscando aire, la boca abierta, los labios resecos, las queilitis y una maloclusión, por supuesto, instalada con una mordida abierta anterior que ustedes observaban. Otro paciente que tiene obstrucción de vía respiratoria alta, como habíamos dicho, un tabique desviado. A veces el niño jugando se golpea la nariz
con un pelotazo o un codazo, o se cae de cara y ni siquiera sangra la nariz. Entonces no se le da la importancia que deberían dársele, porque ese golpe puede que genere un cambio en el crecimiento de ese cartílago, que es el tabique nasal medio, y entonces ya la vía aérea es obstruida y el paciente ya no tiene la entrada de aire que necesita para poder respirar correctamente por la nariz. Eso va a generar también una postura lingual baja, porque el chico por la nariz no le entra el aire. Este paciente también tenía rinitis a repetición, fíjense, desviación del tabique nasal que produce la estenosis, ¿no es cierto? Pero además, fíjense esas narinas congestionadas que también van a producir una obstrucción parcial de esa fosa nasal. Una succión de pulgar. La succión de dedo es una causa proximal que va a ir estimulando la formación de ese maxilar de acuerdo al tipo de succión que el paciente realice. Si es compulsiva y es permanente, es una succión que va a ir modelando esas estructuras bucales. Entonces es como si estuviera traccionando ese maxilar hacia adelante, protruyéndolo, y a su vez está rotando, haciendo rotar la mandíbula negativamente y en cierta manera aplastando ese maxilar inferior, obligando a una postura lingual baja porque el dedo está ocupando el lugar de la lengua. Esta es otra forma de succión digital. Este niño succionaba esos dos dedos y aplastaba con sus otros dos dedos esta hemimaxilar, digamos. Entonces remodeló la cara aplastando más este lado que este lado. Fíjense, también protruyendo los incisivos superiores y también traccionando de los inferiores, pero generando una mordida abierta anterior. Aquí tenemos varios succionadores de dedo y cómo, según el tipo de succión que realicen, van provocando la maloclusión que posteriormente se va instalando. Fíjense esta mordida abierta, ese maxilar triangular, esa inclinación de los elementos dentarios hacia palatino, esa compresión del maxilar, que ya la mandíbula prácticamente no entra en esa tapa que vendría a ser el maxilar superior, el overjet que se marca impresionantemente grande y el aplastamiento que se genera a nivel del sector anteroinferior. Veamos, pacientes que realizan onicofagia, además de las micosis que se generan alrededor de sus uñas y de sus manos, también todo lo que producen a nivel bucal. También van a tener micosis a nivel bucal. Y por supuesto, según el tipo de onicofagia que realicen, van a producir la alteración que su biotipo facial les permite instalar. Esta niña hacía una interposición lingual unilateral, digamos. La mordida abierta era mucho mayor del lado de donde interponía la lengua, y cuando no interponía la lengua, interponía el dedo. Con su succión digital hizo mayor apertura de un lado que del otro. También la succión labial produce distintos tipos de alteraciones, como por ejemplo la protrusión de estos elementos y el aplastamiento de los anteroinferiores.
la modificación de esa fascie. Observen las ojeras marcadas, las narinas levantadas, los incisivos protruidos. Son incisivos que están expuestos a cualquier trauma, a cualquier golpe y a la fractura pronta. Fíjense la mandíbula cómo se ha retraído y cómo ha permitido la protrusión de esos elementos anteriores, la falta de desarrollo de esos pómulos. Y las ojeras están marcadas, las narinas cómo están levantadas también. Los distintos hábitos que son muy importantes a la hora de valorar las causas que provocaron esa maloclusión. Por eso es tan importante determinar qué causas generaron este tipo de alteraciones para poder realmente corregir el problema. Veamos estas interposiciones linguales. Esta interposición lingual generó aquí una anquilosis de estos elementos del sector lateral. Tenemos una interposición lingual y una mordida abierta bilateral o disinesia lateral. Este paciente produce una mordida abierta casi generalizada y además genera una clase 3, que es una disinencia circular. Probablemente aquí haya una clase 3 ósea hereditaria y por supuesto, una postura lingual cerrando esa brecha que queda cuando necesita hacer el cierre bucal para la deglución. Los efectos deleterios que produce el uso de la mamadera más allá del tiempo conveniente. Tiene una boca totalmente arrasada por las caries, producto del uso de la mamadera con azúcares que fueron generando caries rasantes en todos los elementos. Contracciones musculares por succión y mordisqueo de los carrillos. Fíjense este niño cómo se succiona los carrillos y el labio inferior, modelando esas estructuras faciales de acuerdo al tipo de hábito que genera. Entonces, no solo va a generar lesiones a nivel de la mucosa yugal, como son estas que ustedes observan, sino también, en este caso, una mordida cruzada en tijera. Las caras vestibulares de los elementos inferiores contactan con las caras palatinas de los elementos superiores. También dentro de las clasificaciones de causas proximales, de maloclusiones, de causas anómalas, tenemos la clasificación de la maloclusión de Angle. Ustedes ya la conocen. La clase 1 es una maloclusión. ¿Por qué? Porque esa maloclusión se va a instalar en el sector anterior, tanto superior como inferior. Luego tenemos la maloclusión de clase 2, donde la relación desde la relación molar en adelante tenemos la instalación de esa maloclusión y por supuesto está la clasificación de clase 2 primera división y la clase 2 segunda división. No es subdivisión, es división. ¿Por qué se llama así? La clase 2 primera división es cuando los elementos anterosuperiores están protruidos y vestibulizados con respecto a los inferiores. Mientras que la clase 2 segunda división es cuando los elementos anterosuperiores están en una sobremordida profunda con respecto a los inferiores y puede haber una palatinización de los incisivos centrales y los laterales y los caninos cabalgando sobre ellos, o los centrales palatinizados y los laterales cabalgando sobre los centrales.
Y por último, la clase 3, que ustedes observan que hay toda una mesialización de todos los elementos dentarios, molares, premolares, caninos e incisivos. Veamos las relaciones dentarias en las distintas maloclusiones. ¿Sí? Bien. Una característica particular de la clase 3 verdadera, ustedes ya lo estudiaron, es cuando los incisivos inferiores están inclinados hacia el lingual, como buscando el contacto con los incisivos superiores. Mientras que una relación de clase 3, a lo mejor producto de una compresión o de una minusvalía del maxilar superior, encuentra los incisivos inferiores con un eje normal de implantación. Por lo tanto, podemos decir que a lo mejor es una pseudo clase 3. Veamos la clase 1 de Angle. Observemos un paciente con clase 1 de Angle. Tiene una relación molar y canina normal, pero un apiñamiento en los sectores antero superiores y anteroinferiores. Una clase 2 de Angle con protrusión de los incisivos superiores, o sea que sería una clase 2 primera división, y una clase 2, fíjense el gran resalte que presenta esa clase 2 primera división. Cuando esa clase 2 no es hereditaria, es funcional, observen ustedes la profundidad que tiene ese maxilar superior y el poco desarrollo de esas prolongaciones palatinas y el excesivo desarrollo de esas rugas palatinas, además del overjet tan marcado. Observemos esta clase 2, primera división, el overjet marcado y la relación canina y molar de clase 2. Acá tenemos una clase 2, segunda división. Fíjense ustedes la profundidad que tiene esa mordida. Esta es una derivación directa de las plataformas de Schwartz, ¿recuerdan? En tapa de caja. Bueno, aquí tenemos una clase 2, segunda división. Otra clase 2, segunda división, con una sobremordida profunda. También, como les decía antes, podía ser que los incisivos estuvieran palatinizados, los centrales, y los laterales como cabalgando sobre los centrales. A veces hasta se lesionan la gingiva por paladar con los incisivos inferiores. Y la clase 3, fíjense los ejes de esos incisivos cómo están buscando contactar con los incisivos superiores. Una mandíbula que ya se nota bastante prominente. Si bien este niño está enmascarando un poco, pero miren la mordida cruzada lateral, este niño también tenía anquiloglosia parcial, bastante severa. Entonces ahora por último vamos a ver la relación entre postura y maloclusión. Veamos un paciente que tiene una relación normal, en general tiene, a pesar de tener una maloclusión de clase 1, tiene una postura y un eje de la línea de Chopard muy paralela, con una buena postura. Mientras que un paciente que tiene una clase 2 ya tiene una postura que está perdiendo esa línea de Chopard y tiene un eje, una línea de gravedad más adelantada con respecto a la normal. Y observen ustedes un paciente de clase 3 como también pierde esa línea de equilibrio y está un poco más atrás la cabeza
de lo que debería pasar esa línea de Chopard. Fíjense, en la clase 1 pasa esa línea bien por el tobillo, mientras que en la clase 2 pasa mucho por delante y en la clase 3 pasa mucho por detrás. Y la cara está como inclinado hacia atrás, fíjense en este lugar, y en el clase 2 está como inclinado hacia adelante. Bueno, espero les haya sido muy provechosa la clase. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo teórico.